Damos gracias a Dios, amados hermanos, que ya estamos aquí presentes para llegar a sus hogares con esta enseñanza del día de hoy. Gracias a ustedes, hermanos, que ya se han conectado. Bendecimos cada una de sus vidas, hermanos amados. Hoy estaremos, hermanos, viendo la lección número 6 del libro de discipulado. Y esa lección es el modelo de discipulado por excelencia. Es la lección número 6 del libro de discipulado. El que tenga su libro, pues lo puede tener a mano allí, ¿verdad? Para que vaya viendo ahí los versículos que estamos estudiando de esta lección. Pero antes que todo, hermanos, quiero que oremos juntos, dándole gracias al Señor por esta tarde más que Dios nos permite estar aquí con ustedes. Los bendecimos, les envío un abrazo a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, hermanos. La verdad es que no mira las horas uno ya de estar reunido en la iglesia, ¿verdad? Porque uno quiere verse, quiere abrazarse, aunque las noticias y todo dicen que van a abrir las iglesias, pero que tenemos que estar a una distancia, pero hermanos, somos hijos del Señor, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos sellados por el Espíritu Santo y no tenemos por qué tener miedo, no tanto. La pandemia creo que ya ni existe, hermano. Es el hombre el que está engrandeciendo este asunto, porque la verdad quiere meter miedo a la gente. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, no nos ha llamado el Señor para que tengamos espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino de poder, de amor y de poder y de dominio propio. Es para que nosotros como hijos de Dios estemos pero parados, firmes delante de la presencia del Señor. Qué bendición, mis amados hermanos, el que estemos acá. Damos la bienvenida ya a mi hermano Samuel Caal y mi hermana Marlene Interiano. Bendiciones, hermana Marlene. A mi hermana Noemí T. de Guerra. Bendiciones, hermana Noemí. Bendiciones, sierva de Dios, Aura Marina. Bendiciones para Anita Ash. Y bendiciones para allá con mi hermana Vicenta. Sé que ahí está conectado mi hermano Carlitos, ¿verdad? Que es Gil Pop, dice, pero yo con cariño le digo Carlitos. Y yo sé que ahí están conectados todos en esa familia. Qué bendición, amados hermanos, el que estemos cada día con ese anhelo, con ese deseo en nuestro corazón de que seamos edificados. Porque este es el tiempo en donde el Señor nos está nosotros evaluando, nos está examinando cuánto nosotros anhelamos, cuánto deseo tenemos de estar en la presencia del Señor, cuánto valoramos, ¿verdad? El que hay palabra para nosotros. Y ahora que hay palabra, pues llenémonos, crezcamos en esa palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre soberano, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que están ya presentes, ya conectados en esta transmisión. Bendigo la vida de cada uno de ellos, pero también bendigo, Señor, aquellos que se van a conectar ya ahorita, Padre, en el transcurso de estos minutos, Padre Santo. Muchas gracias, Padre glorioso, porque usted nos permite una vez más estar de pie, Señor, delante de su presencia, para llevar esta palabra de edificación, para llevar esta palabra de alimento a los hogares de sus hijos, a aquellos hogares, Señor poderoso. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, esa bendición para cada familia, Padre. Esas familias que se reúnen, Padre Santo, con el propósito de ser edificados, con el propósito,
Padre soberano, de alcanzar, poderoso, esa estatura, de alcanzar, poderoso, ese nivel, Señor poderoso, esa medida, Padre Santo, como dice en Efesios, hasta que todos lleguemos. Padre, ese es punto, Señor, de que vamos a alcanzar una meta. Y la meta es, Padre glorioso, llegar a ese propósito suyo. Llegar a ese propósito, que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros, Padre, integralmente, Señor, integralmente, Padre, poderoso Rey de los cielos. Gracias, Padre soberano. Parece que damos gracias también a los que ya se conectaron, como decíamos, ¿verdad? Mi hermana Vicenta Caal. Bendiciones, hermana Vicenta. El siervo de Dios Juan Moro. Mi hermana Flori Chung, bendiciones, hermana Flori Chung. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, que así como nosotros nos esforzamos para estar llegando a sus hogares con esta transmisión, así como se esfuerza Multimedia para estar aquí en la iglesia a esta hora, hermanos, también ustedes están esforzando también allá en sus hogares para ser edificados. Padre glorioso, porque si ustedes no se conectaran, hermanos, si ustedes no estuvieran allí, Señor, conectados, Padre Santo, tus hijos, entonces, ¿para qué nos íbamos a esforzar nosotros? Pero gloria a Dios por la vida de cada uno de sus hijos, amado Padre, que están conectados. Por mi hermana Elizabeth Ochaeta, Padre, en el nombre de Jesús bendigo esa vida, Padre. Por mi hermana Mari Moro, Señor, mi cuñada, Padre, bendigo la vida de mi hermana Mari Moro, Señor poderoso, porque está también conectado, Señor, a este adiestramiento. Señor, la vida de mi suegra también, Martina Salas, Padre, que ella ha sido también, Señor, fiel en conectarse. Bendiciones a mi suegra, Padre, de esta transmisión, la bendigo. A mi hermana Ali, Martita de Caal, bendiciones, hermana Martita, porque también está conectada y aún faltan más hermanos por conectarse. ¡Qué bendición! Mi hermana Dorcas López, bendiciones, hermana Dorcas López, la bendigo en el nombre del Señor, declaro esa bendición, esa prosperidad. Bendiciones, hermana Dorcas, bendiciones para mi suegra, hermana Martina Sala de Moro. Qué bendición, amados hermanos. Entonces, los que tengan el libro de discipulado, estamos en la lección número 6, para ser edificados, amados hermanos, en esta tarde. Qué bendición. Vamos a entrar a la lección que tenemos hoy. Dice la lección, amados hermanos, el modelo de discipulado por excelencia. Mire qué bendición, el modelo de discipulado por excelencia. Pero cuando hablamos de ese modelo acá, es de la vida de Cristo Jesús. Porque dice el modelo de discipulado por excelencia. Qué bendición, amados hermanos. Y vamos a ver un versículo aquí en Juan 8:31. ¿Qué nos dice ese versículo acá? Qué bendición esta enseñanza de hoy, porque esto nos ayuda, hermanos, a cómo quiere el Señor que nosotros nos presentemos delante de Él. El ser hijos de Dios lleva también, hermanos, lleva reglas, ¿verdad? Lleva un modelo. No vamos a presentarnos como hijos de Dios, pero como se presenta el mundo, como se expresa el mundo. En el reino de Dios hay reglas que cumplir, y esas reglas son las que nuestro Señor Jesucristo nos vino a presentar aquí en la tierra. Y dice aquí en Juan 8:31, miremos qué bendición lo que dice acá. Fíjese que la parte que dice acá, dice, hablando sobre su discipulado, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pero mire cómo les dice:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí dice, se lo dijo a los judíos, pero nos lo está diciendo a nosotros, amados hermanos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir, amados hermanos, que si no permanecemos en su palabra, si no hacemos su voluntad, si hacemos lo que nosotros queremos, no somos discípulos del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Hijo para que seamos discípulos de Él. Así como Jesús hacía la voluntad del Padre aquí en la tierra. Ahora nosotros, si queremos hacer la voluntad propia de nosotros, no podemos ser discípulos de Él. Entonces hay una regla, ¿verdad? Hay una demanda. Y esto es lo que, como dice el apóstol Abraham acá, hermanos, en la lección dice acá, generalmente no se escucha mucho sobre de este tema, porque es la verdad. Solo el tema que se oye es, bueno, ya soy evangélico, ya soy salvo, ya ahí quedó todo. Pero ¿qué del proceso que comienza cuando venimos a los pies de Cristo? Cuando nos arrepentimos, empieza un proceso de formación en nosotros, un proceso de transformación, pero eso no es de hoy para mañana, por eso se llama proceso. Y cuando estamos hablando de proceso, eso es continuo, eso es continuo. Mire cómo dice aquí, generalmente no se escucha mucho sobre este tema, pero encontramos en la Biblia que Jesús, mire cómo dice, encontramos en la Biblia que Jesús durante estuvo aquí en la tierra, mantuvo un discipulado permanente con el Padre. Quiere decir que Jesús vino a la tierra, pero no porque era hijo de Dios, no iba a ser enseñado. Él, siendo hijo de Dios, se dejó enseñar por el Padre y nos mostró ese modelo por excelencia. Es que no podemos decir, bueno, pero ¿dónde nos enseñó Jesús que Él también fue enseñado? A veces la gente le dice a uno, pero al pastor, ¿quién le enseña? Porque a veces la gente oye enseñar al pastor y a mí me han hecho preguntas, me dice, pero al pastor, ¿quién le enseña? Entonces le digo yo, hay un apóstol en la misión que nos enseña. Y hay un apóstol de distrito también que está al tanto de los pastores. Y sobre todo son las escrituras. Porque si yo me dejo enseñar por el apóstol Abraham, si yo como discípulo me dejo enseñar por el apóstol Salvador Obregón, pero no voy a las escrituras, no estoy haciendo nada. El pastor es enseñado por el apóstol Abraham, por el apóstol Salvador Obregón, pero sobre todo tiene que estar sometido en las escrituras. Por eso Jesús dice que Él tuvo un discipulado permanente con el Padre. Él no dijo, bueno, si yo soy Jesús y yo como Jesús, como hijo de Dios, a mí me tienen que obedecer a lo que yo les diga. No, amados hermanos, Él se sometió a la enseñanza del Padre. Tenemos aquí más hermanos conectados, hermanos, qué bendición. Vamos a leer los nombres. Bendiciones a mi hermana Flor Requena, que está conectada. A mi hermana Martita Caal Coy. Bendiciones, hermana Martita. Tenemos al hermano Miguel Ángel Chocó. Qué bendición, hermano, tenerlo aquí conectado a la transmisión. Qué bendición. Tenemos a mi hermana Dina Najarro Florián. Bendiciones, hermana Dina Najarro Florián. Y a mi hermana Mirna López, Becky López. Bendiciones, hermana, porque ya está también edificándose en la palabra del Señor.
Qué bendición, amados hermanos, porque tenemos un modelo por excelencia. Por eso es que no podemos hacer lo que nosotros queremos. No podemos continuar diciendo, bueno, esto lo voy a hacer, pero es que como dice el pastor, mucho cuesta. Como dice el apóstol Abraham, mucho cuesta. Como dice el apóstol Salvador Obregón, mucho cuesta. Es que no es como dice el pastor Juan, el apóstol Salvador, ni el apóstol Abraham. Es como Jesús nos enseñó. Por eso dice que el modelo de discipulado por excelencia es Él. Como decíamos en una enseñanza de la semana pasada, nosotros a veces, bueno, hoy es mi día de adiestramiento, pero bueno, se me ocurrió hoy no ir a la iglesia a mi adiestramiento, no voy. Es como hoy, bueno, hoy es el adiestramiento, pero bueno, hoy no tuve tiempo de conectarme. No, aquí dice que Jesús tuvo un discipulado permanente con el Padre. Cuando habla de permanencia, es que Jesús no falló a su enseñanza con el Padre. Miremos que sigue diciendo acá la lección. Dice, lo que permitió, dice, lo que le permitió hacer las cosas como el Padre deseaba que se hiciera. Mire, ¿qué lo llevó a hacer las cosas como el Padre quería que se hicieran? Dice esa permanencia en su discipulado. Pero cuando nosotros vamos, bueno, 3 faltas de hermano que no ha participado de su enseñanza. 3 faltas. Bueno, pero decimos, si le llamo la atención o si lo bajo al libro anterior, se me puede enojar. 3 faltas. Si un alumno de la escuela falta 2 semanas, ya no puede ir al nivel de cómo van los demás. Y ese es el motivo en que nosotros como discípulos, si no estamos en esa enseñanza permanente, el crecimiento no va a ser igual a aquel hermano que él se ha sido permanente a su discipulado y a su adiestramiento. Entonces dice acá, lo que le permitió hacer las cosas como el Padre deseaba que las hiciera. Cuando nosotros no somos fieles a nuestro adiestramiento, a nuestro discipulado, entonces tampoco vamos a ser fieles a hacer las cosas como el Padre quiere que las hagamos. Porque si estamos desobedeciendo en nuestro adiestramiento, entonces también estamos desobedeciendo al Padre. No vamos a hacer las cosas como el Padre quiere que las hagamos. Vamos a querer hacer, pero a mi manera. Hoy no quiero ir, no, hoy no puedo. Es que no podamos, es un compromiso. Es un compromiso. Jesús se comprometió cuando fue enviado a la tierra, se comprometió con el Padre a hacer todo lo que Él le decía que tenía que hacer. Jesús no dijo, ay, es que hoy, Padre, hoy estoy cansado, hoy no puedo. Dice que tuvo ese discipulado permanente. Es que no falló. Por eso decimos, pero ¿por qué el hermano no crece? ¿Por qué el hermano no madura? Es por falta de esa permanencia a su enseñanza. Porque esta enseñanza es la que nos va a ayudar al crecimiento. Esta enseñanza es la que nos va a llevar a alcanzar esa meta. Hasta que todos lleguemos. Mire esa palabra que dice en Efesios. Hasta que todos lleguemos. Y entonces este es el motivo por el cual no estamos avanzando, amados hermanos. No estamos avanzando porque no somos responsables en nuestro adiestramiento. No somos responsables en nuestro discipulado. Pero qué bendición, hermano, cuando nosotros mismos tenemos esa necesidad de crecer.
esa necesidad de desarrollar. Si vemos en la vida de Jesús, Él no tuvo faltantes. Jesús fue aprobado en todas las cosas que se le dijeron que tenía que hacer. Jesús fue aprobado. El Padre no halló faltantes en la vida de Jesús. Entonces dice que creemos que Jesús experimentó por lo menos 3 formas de aprendizaje respecto a este tema. Fíjese, pero ¿por qué experimentó Jesús? 3 formas de aprendizaje respecto a este tema, los cuales son, dice, miremos ahí cómo dice. Primero, dice 3 formas, 3. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de mi hermano Antonio Donado. Bendiciones, hermano Antonio. En la vida de mi hermano Joel Ramírez. Amarilis Interiano, bendiciones, Amarilis Interiano. Bendiciones para mi hermana Irma Ibáñez y mi madre Ofe Ibáñez. Qué bendición verlas conectadas a este adiestramiento también. Bendigo sus vidas. La vida de Perlita Ash Nereida, dice allí. Pero yo la conozco Perlita, ella se llama Perla Nereida Ash. Bendiciones, Perlita, que estás ahí también conectadita, hija. Hasta allá en Mississippi está ella, hermanos. Bendiciones para ella. Mire cómo dice acá. 3 formas de aprendizaje respecto a este tema, los cuales son, dice. Primero, dice, lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. Mire qué lindo esto, hermano. Lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. Quiere decir que cuando Jesús miraba al Padre, le ponía la debida atención, ver qué era lo que estaba haciendo el Padre, para hacerlo como, hacerlo igualmente. Entonces, cuando vemos aquí, hay una responsabilidad. ¿Por qué esta responsabilidad de Jesús hacia su enseñanza? Muchos creen que Jesús no fue enseñado, claro. Si aquí dice que su discipulado de él era permanente. ¿Por qué dice? Porque Jesús durante estuvo en la tierra no dejó esa comunión con el Padre. Él todo lo que hacía era porque lo que miraba hacer al Padre, eso hacía. Una gran responsabilidad, hermanos amados, en la vida de Jesús, para no hacer otra cosa que no fuera lo que el Padre le dijera. Pero a veces nosotros como que queremos que las cosas nos salgan de una manera excelente, que nos salgan bien, pero quitamos la mirada del Padre. Y luego nos distraemos y nos desubicamos y ya no hacemos la voluntad del Padre. Hacemos como nosotros queremos. A veces sin la dirección del Padre, sin ver lo que el Padre está haciendo, y eso es lo que tenemos que hacer. Venimos a hacer solo, como les dijera yo, solo tonteras, ocurrencias. Pero Jesús no vino a hacer ocurrencias aquí a la tierra. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, porque dice lo que miraba hacer del Padre. Él puso atención. Él puso atención. Un ejemplo, cuando alguien quiere aprender a hacer algo de un maestro. Un joven quiere ser carpintero, se va con el maestro de la carpintería y le dice: maestro, yo quiero que me enseñe. Pero tiene que estar tan pendiente de ver de qué manera el maestro le está enseñando. Porque si el maestro está cortando aquí, haciendo los cortes en la madera, pero él está distraído viendo para otros lados, él no está aprendiendo. Porque él no miró de qué forma agarró el pedazo de madera. Él no miró de qué forma, con qué forma agarró la sierra o la cortadora, como le llaman a esos instrumentos. Entonces, por eso Jesús dice lo que miraba. Jesús no quitó la vista del Padre.
Entonces, cuando nosotros queremos aprender a hacer algo, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Qué tremendo es esto, porque todo el que quiere aprender algo tiene que tener un maestro. Y Jesús tuvo un maestro que era el mismo Padre, era su maestro de Él. Pero cuando a ese maestro no se le pone la atención, nunca va a llegar a ser igual que su maestro. Pero aquel discípulo que pone su mirada en el maestro, va a llegar a ser como su maestro. Porque Él enseñó, Él lo hizo, lo perfeccionó, tal como Él lo puede hacer. Vamos a Juan 5, 19 y 20. Mire qué nos dice acá. Mire qué nos dice acá este versículo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mire qué lindo esto. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire qué lindo es esto. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire, aquí dice que Jesús lo que miraba hacer al Padre, eso hacía. Entonces aquí nos dice el versículo, no podemos decir: pero ¿de qué está hablando ahí la hermana Marina? ¿De qué están hablando? Aquí está el versículo en la Escritura, para que nos demos cuenta que la enseñanza que hoy se está impartiendo es basado en las Escrituras. Porque mire qué lindo dice acá. Porque todo lo que ve, lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo lo hizo Jesús? Igualmente. Pero cuando vemos aquí es porque Jesús tuvo un discipulado, tuvo una enseñanza permanente con el Padre. Qué lindo es esto, porque dice: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero ¿qué pasa como iglesia? A veces queremos hacer las cosas, ¿verdad?, pero solo como las hace el pastor. Claro, el pastor sabe, el pastor es instruido en la palabra, pero no nos tenemos que basar solo a lo que el pastor hace, porque no, de repente el pastor no está haciendo lo correcto. Tenemos que basarnos en la Escritura. Tenemos que basarnos en la Escritura, porque es la Escritura la que nos va a llevar a concluir el trabajo que hagamos de acuerdo a la voluntad del Padre. No vaya a ser que el pastor se le ocurrió algo, y porque como solo estoy viendo al pastor, caiga en la ocurrencia yo también y lo haga de la manera. Por eso son las Escrituras. Por eso dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí no nos está diciendo la Escritura que miremos cómo lo hace el pastor. Claro que el pastor está para cuidarnos, para alimentarnos, para todo eso, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Pero nosotros, por eso dice que indaguemos. Bueno, el pastor predicó ahora qué lindo es que después de la predicación yo agarre los versículos que el pastor mencionó, ahora los agarre y me vaya a la Escritura a indagar a la Escritura si lo que el pastor dijo hoy fue lo correcto.
Pero si yo digo, bueno, pero la Escritura dice esto, y el pastor nos dijo esto, entonces vamos a las Escrituras a indagar, a escudriñar si está correcto lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que se han aprendido incorrectamente y se han ido quedando como patrones dentro del pueblo de Dios. Se han ido quedando como patrones porque no hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Lo hemos ido haciendo como bueno, si así se empezó a hacer, si así se hace 10 años, pero no sabemos si esa forma que se viene haciendo hace 10 años es de acuerdo a las Escrituras. Por eso es tan necesario que indaguemos las Escrituras para no caer en errores o no caer. Fíjese que Jesús no tuvo errores, porque Él lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. Tenemos el otro punto, vimos el primer punto, ¿verdad? Porque aquí nos habla de 3 formas que Él experimentó. Ya vimos lo que miraba hacer al Padre. Ahora dice, segundo punto, lo que oía del Padre, eso hablaba. Mire qué lindo, amado hermano. Lo que oía del Padre, eso hablaba. Qué precioso esto, porque Jesús nos enseña aquí una manera correcta para llegar a ser un verdadero discípulo, para ser un discípulo excelente. Y todos somos llamados a ser discípulos. Por eso dice, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, somos discípulos de Él. Por eso en Mateo 28, 19 y 20 lo dice. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué hizo Él? ¿Qué formó Él aquí en la tierra? Discípulos. Discípulos para que también fueran a enseñar a otros. Dice en el verso 20 de Mateo 28, 20. Entonces, por eso aquí dice que lo que oía del Padre, eso hablaba. Miremos qué dice en Juan 8:26. Aquí mismo en cerquita aquí donde estamos, amados hermanos. Mire qué dice. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mire qué lindo como dice acá. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿A quién le hablaba aquí? A sus discípulos. Les hablaba Jesús. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ustedes saben que en la Escritura dice que se apartaba de los discípulos y se iba a orar. Entonces, cuando dice que él se apartaba de sus discípulos y se iba, era porque él iba a tener esa comunión verdadera con el Padre. Iba a recibir directrices del Padre. Él por eso no hizo ocurrencias. A él no se le iba al sueño pensando en que ahora qué ocurrencia se me viene. A veces cuando no se estudia la Escritura, cuando no hay entendimiento, el estudio de la Escritura, y le dice su pastor, hermana, se prepara porque va a predicar. Ay, aquel susto, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos indagado las Escrituras, porque no tenemos el estilo de vida de escudriñar las Escrituras. Por eso a veces, ay, cómo me gustó
el mensaje que predicó tal hermano en la televisión. Y venimos y queremos sacar un poquito de aquí, otro poquito de allá, y juntamos el mensaje. Jesús no cometió ocurrencias, porque Él lo que oía del Padre, eso hablaba. Él no hablaba lo que oía de otros. Muchas veces a nosotros nos puede pasar que tanto predicador hoy en día y nos gustó, queremos agarrar de aquello para enseñar hoy aquí en la iglesia. No es así, mis amados hermanos. El verdadero discipulado excelente habla lo que oye hablar del Padre. ¿Y cuál es lo que está aquí en la Escritura? Esto. Ajá. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces es de la Escritura que vamos a hablar, porque ahí es donde está la palabra de vida. Ahí es donde está el estilo de vida que tenemos que llevar como discípulos. Entonces dice acá, mire hermano, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Mire, notamos entonces, dice, cómo Jesús no dice lo que oí del Padre cuando estaba en el cielo. Es que hermanos, acordémonos que Jesús estuvo por 3 años y medio aquí en la tierra. Pero Jesús no vino con un listado de todo lo que tenía que hacer. Nosotros tal vez cuando contratamos una persona para hacer un determinado trabajo, le llenamos hasta 3 hojas para que sepa todas las reglas que están establecidas en la empresa. O se le da 15 días de capacitación para que conozca todas las reglas de la empresa. Porque ya no se le va a volver a repetir. Tiene que aprender cuál es el régimen de esa empresa y conocer las reglas establecidas. Pero en el caso de Jesús no fue así. Jesús vino a la tierra, pero Jesús tenía esa comunión con el Padre cada día. Por eso dice acá que lo que oía, Él no dijo lo que oí del Padre. Él no dijo, es que mira Jesús, esto vas a hacer allá, esto vas a hacer con los hombres en la tierra, esto vas a hacer con los enfermos, de esta manera vas a sanar a los endemoniados, de esta manera vas a sanar al paralítico, de esta manera vas a sanar al cojo, de esta manera vas a sanar al ciego. No, a Él no le dio una lista de todo lo que tenía que hacer. Jesús iba y hablaba con el Padre. Jesús iba y hablaba con el Padre. Por eso los discípulos decían, ¿a dónde se habrá ido este? Así decían los discípulos, ¿a dónde se habrá ido este? Cuando se les desaparecía. Y ustedes que han estudiado la Escritura, saben que así lo dice la Escritura. Era porque Él estaba hablando con el Padre. Por eso dice, lo que oía del Padre, esto hablaba. Qué lindo porque estar cada día en esa comunión, estar cada día en esa relación con el Padre, oyendo qué es lo que ahora quiere el Padre que yo diga, oyéndole al Padre esa directriz, qué es lo que quiere que yo hable hoy de Él. Mire qué lindo esto, amado hermano. Esto es, por eso dice, el modelo de discipulado por excelencia. Por eso dice el modelo de discipulado por excelencia. Porque Él fue un modelo en toda nuestra vida. Porque Él fue el que nos enseñó el estilo de vida que debemos de expresar. Ese estilo de vida que debemos de expresar cada día. No podemos expresar otro estilo de vida. Por eso en la vida del Hijo de Dios, en la vida del discípulo, tiene que marcarse una diferencia. No vamos a ser iguales a los que están afuera, a los que no han conocido a Cristo. Tiene que marcarse una diferencia en nosotros.
Cuando aquel discípulo le dijeron, tú eres uno de ellos. No, dijo él, por el miedo, ¿sabes de quién estoy hablando? No, ni lo conozco. Tú eres porque la voz te relata, hablas como ellos. Imagínense, hermanos, pero ahora de qué manera saben que nosotros somos discípulos del Señor. ¿Por qué van? ¿Cómo va a saber la gente si prácticamente como que no hemos querido cambiar nuestro estilo de vida? Ya casi que hablamos como los de afuera, ya casi que nos vestimos como los de afuera. No quiere decir que no nos vamos a vestir bien. No quiere decir que solo me voy a vestir con aquellos vestidos hasta ya casi arrastro la falda. No, una forma de vivir, un estilo de vida, pero con aquella decencia que el Señor quiere que nos vistamos. Una manera de hablar, pero con aquella manera de hablar como se expresaba Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, si vosotros tenéis la mente de Cristo, y un discípulo que tenga la mente de Cristo, hermano, no va a tener malos pensamientos, no va a tener celos. En la iglesia se ven muchos celos, amados hermanos. Se ve mucho esa expresión de celos. Gracias a Dios, acá ya casi no se ve eso, pero mucho se ve esa expresión de celos. ¿Por qué? Porque no hemos expresado el estilo de vida que Jesús vino a enseñarnos a la tierra. Damos la bienvenida a mi hermana Rosy Galvez y a Juan Mucú. Bendiciones, hermano Juan Mucú y hermana Rosy Galvez, mi hermana Elizabeth Sarceño. Qué bendición, amados hermanos, que estemos conectados en esta enseñanza de la palabra del Señor. Tercer punto, vimos lo que miraba del Padre, eso hacía. Y vimos lo que oía del Padre, de eso hablaba. Tercer punto, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire qué lindo esto, hermano. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y para eso quiero que vayamos a Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Ocho y 9. Dice, mire cómo dice, amado hermano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire qué lindo. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quiénes saben que Jesús padeció aquí en la tierra? ¿Quiénes saben que Jesús vino a padecer? ¿Por qué padeció? Por nuestros pecados. Por salvarte a ti, por salvarme a mí. Porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, Él vino a un padecimiento, pero para darnos vida. Vino a entregar su vida de Él. Porque dice que nos compró por precio, y ese precio fue su sangre preciosa. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire qué lindo esto, porque ¿qué nos pasa a nosotros como discípulos de Él? No podemos estar pasando una circunstancia muy difícil, porque como que en vez de darnos ánimo para seguir adelante, en vez de ver que ahí está el propósito de Dios, nos alejamos. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, hermano, si usted hubiera sabido qué gran problema, si usted hubiera sabido qué gran aflicción tengo, si vieras, y le empiezan a decir, mire, no queremos padecer. Y Él dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, como discípulos, deberíamos de ser esto. Pero nosotros a veces está una piedra puntuda, saltada en el camino, nos tropezamos
y nos rompemos la uña y no la quitamos. No aprendimos que había que hacerla de un lado para que el día de mañana vuelvo a pasar, pasa lo mismo. Mire, con la misma piedra me tropecé. ¿Por qué? Porque no aprendió, no la hizo a un lado, no la quitó del camino. Qué tremendo esto, amado hermano. Y Jesús dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. El término aprendió, dice, define que Él fue discipulado. Y es que nadie vamos a aprender, hermano, sin que alguien nos enseñe. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dice a aquel eunuco que iba, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le contestó? ¿Entiendes lo que lees? Ajá. Si hubiera quien me enseñe, dijo el eunuco. Viene Felipe, se baja de donde iba y se puso al lado del eunuco y le enseñó. Todos necesitamos aprender. Entonces dice que el término aprendió se define que Él fue discipulado. Jesús fue discipulado. Entonces, Jesús como hijo de Dios, no podemos decir es que Él, como era hijo de Dios, qué fácil aprendió. Sí, nosotros también somos hijos de Él, pero ¿saben qué nos falta? La obediencia. ¿Saben qué nos falta? Ir a las Escrituras y ver lo que Él está viendo para que nosotros eso hagamos. Oír lo que Él nos dice para que hagamos lo que Él nos está diciendo. No hagamos lo que no estamos oyendo de Él. Qué tremendo esto, hermano, para que lo aprendamos y lo pongamos por práctica en nuestra vida, que lo practiquemos. Bendiciones a mi hermana Lorena Valdés, a mi hermana Mari Jiménez. Bendiciones a mi hermana sierva del Señor Ludia Acosta. Bendiciones, sierva del Señor. Y a mi hermana Ani Ibáñez. Bendiciones, Anita. Mire qué lindo es esto, amado hermano. Dice, ya que un discípulo es un aprendiz, y la palabra perfeccionado no significa que él haya tenido deficiencias o errores, sino que en base a que desde la perspectiva del hombre, la dimensión sobrenatural de Dios es un camino por lo que todo relacionado con Dios es nuevo y diferente. Fíjese, Jesús nos dio un modelo. Jesús nos dijo, soy el Hijo de Dios, ¿para qué voy a ser enseñado? Él nos modeló que Él se sujetó a una enseñanza. Él se sujetó a un maestro que lo tallara. Entonces, por eso nos enseña aquí esta enseñanza, que nosotros debemos de someternos a este adiestramiento para ser perfeccionados, para ser enseñados. ¿Cómo vamos a saber cómo vivió Jesús en la tierra si no fuera porque la Escritura nos enseña cómo vivió Jesús? Y Jesús enfatizó tanto a enseñarnos el estilo de vida porque Él quería que fuéramos, por eso dice las Escrituras, que Él que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, para que ya no viviéramos como aquellos. Por eso Pablo les dice a la iglesia de Corintio, por eso Pablo le habla a la iglesia de Éfeso: si ustedes no han aprendido así de Cristo, como que les dijera, pero si ustedes no aprendieron eso de Cristo, ¿por qué están viviendo de esa manera? Si el modelo por excelencia no les vino a enseñar que vivan así. Por eso les dice, si ustedes no han aprendido así de Cristo. Cristo no les ha enseñado esas cosas. Es como que el padre de familia le dijera al hijo: yo no te he enseñado ese estilo de vida que llevas. Yo no te he enseñado a robar. Yo no te he enseñado a mentir. ¿Por qué lo haces? Vaya, eso le quiso decir Pablo a la iglesia. Si ustedes no aprendieron así a Cristo, ¿cómo viven?
aún así todavía. Mire qué lindo es esto, amado hermano. Su compromiso de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Ese era el compromiso de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Ese era el gran compromiso de Jesús. ¿Cuál es el compromiso de nosotros ahora? ¿Cuál es el compromiso de nosotros como discípulos de Él? Pero como que se nos olvida y terminamos haciendo lo que nosotros queremos, como a nosotros nos gusta. Pero Jesús dice, por eso Él fue autor de eterna salvación. Porque Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y Él no hizo otra cosa más. Él no hizo otra cosa. Lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. Lo que oía del Padre, de eso hablaba. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso lo llevó a ser un discípulo excelente. Y eso le enseñó Él a sus discípulos. Cuando ya los preparó, los capacitó, por eso les dijo, vayan, fueron enviados. Damos la bienvenida al hermano Rigoberto García y a mi hermana Liz Requena de Donado. Bendiciones, hermano Rigoberto García y mi hermana Liz Requena de Donado. Entonces, cuando nosotros hagamos como el Padre dice que hagamos, no vamos a tener problemas, amados hermanos. Dice acá que el compromiso de Jesús era con el Padre. ¿Cuál es nuestro compromiso en nosotros? Que sea ese el compromiso también de nosotros como discípulos de Dios. Enseñar en el orden correcto. Enseñar esa palabra revelada con la exactitud que Dios quiere que la enseñemos. No le queramos añadir palabras bonitas porque a nosotros nos parecen bonitas. A veces nosotros la palabra del Señor la queremos adornar con florecitas. Es que así le va a caer mejor a los hermanos. Es que si les pongo este adorno, lo voy a hacer reír. No, hermanos, no nos ha llamado el Señor a que vengamos a hacer reír a la iglesia. Nos ha llamado a hablar su palabra, a predicar el evangelio de Jesucristo. Nos ha llamado a ser discípulos, pero discípulos excelentes. Discípulos que le obedezcan al Señor. Discípulos que estén sometidos a Él. Dice que cuando Jesús creció, no había doblez en su corazón. Tan era así que pudo decir, mire que dijo en Juan 14:30. Leámoslo aquí donde dice Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire qué dijo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire qué tremendo esto. Dice, no tenía nada en él porque él le pertenecía completamente a Dios y a su propósito. ¿A quién le pertenecemos nosotros, amados hermanos? Al Padre. Le pertenecemos a Él y a ese propósito con el cual fuimos llamados. Porque dice
dice en Romanos, porque desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué lindo esto. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos. Ajá. Mire, ¿y cuál es el propósito? Que esa imagen de Cristo sea impregnada en nosotros, en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Porque ese fue el propósito del Padre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tanto así que el Señor desde antes de la fundación del mundo había predestinado cuál iba a ser el estilo de vida para nosotros. Ahora amemos ese estilo de vida que Jesús nos enseñó. Amemos ese estilo de vida. Vayamos a las Escrituras. Cuando nos habla aquí de la obediencia de Jesús hacia el Padre, en Juan nos habla casi solo de eso. En Juan 17 nos habla ese versículo, pero es tremendo todo ese versículo 17, del capítulo 17. Amemos, hermano, el ser discípulos excelentes como Jesús lo fue. Ah, qué lindo, amado hermano. Dice acá en Juan 8, 28 y 29. Dice, es el último versículo, hermanos. Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mire qué lindo, amado hermano. Según me enseñó el Padre, así hablo. Mire qué lindo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados hermanos, analicemos nuestra vida. ¿Estamos haciendo como discípulos de Él lo que le agrada al Padre? ¿Estamos hablando de la manera que Jesús nos enseñó que habláramos? ¿Cómo es nuestra actitud afuera de la iglesia? Porque muchas veces dentro de la iglesia, qué bonito nos vemos, hermanos. Pero ¿cuál es mi expresión afuera de la iglesia? ¿De qué manera estamos agradando al Padre? Dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué bonito es que cuando termine el día, nos analicemos nosotros, como que nos escaneemos nosotros mismos, cada uno, y le digamos al Señor, Señor, ¿qué fue lo que hoy hice y no te agradó? Pero que mañana, eso que nosotros pudimos entender que hoy hicimos, que no agradó al Padre, mañana no lo hagamos, para que se vaya perfeccionando ese estilo de vida de Jesús en nosotros. Para que ese estilo de vida cada día se vaya perfeccionando en nosotros. Pero analicemos de qué manera pasé el día hoy y cómo agradé hoy al Padre o en qué desagradé al Padre. A veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, que estamos desagradando al Padre. Pero no ponemos un alto allí. Como que seguimos, como que no nos importa. No, hagamos lo que a Él le agrada, porque Jesús nos enseñó el verdadero estilo de vida que un discípulo, un hijo de Dios debe de tener. Bendiciones, amados hermanos, ¿verdad? Quiero darles gracias a Dios por
todos los que se conectaron. No sé si hubieron más conectados, hermanos de multimedia. Queremos darle gracias a Dios. Y esta enseñanza que hoy recibimos, hermanos, venga a producir en nosotros, a producir una gran bendición. El modelo de discipulado por excelencia. El modelo de discipulado por excelencia. Bendiciones, hermanos, a todos los que se conectaron hoy. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. El día de mañana, hermanos, estaremos enseñando la palabra del Señor. El día de mañana estaremos enseñando la palabra del Señor. Y bendigo al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes que ha estado conectándose cada día. Este tiempo que está pasando hoy no nos ha detenido, pero sí anhelamos que se llegue el día pronto que esta iglesia sea abierta. El propósito de Dios, amados hermanos, no es que esas puertas estén cerradas. El propósito de Dios es que esta iglesia sea abierta para que todos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, nos edifiquemos juntos. Yo sé que es bonito que llegue a sus hogares esta palabra. Usted tal vez no se vino asoleando en este sol ahorita para llegar acá, pero el propósito de Dios es que esas puertas sean abiertas para que aquí juntos nos edifiquemos. Pero que también este mensaje, cada uno seamos responsables de llevar ese mensaje a aquellos que no han conocido a Cristo. Porque ese es el mensaje del Evangelio del Señor. Que llevemos este mensaje, que seamos un pueblo de Dios, que seamos discípulos del Señor, transmitiendo este mensaje a otros, para que otros también crean y otros vengan y se arrepientan, le conozcan al único y verdadero Dios. Porque dice la Escritura en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Mire qué lindo, amado hermano, que usted sea ese discípulo excelente, que usted sea ese discípulo que vaya a aquellos hogares y dé a conocer a ese único Dios verdadero. Dice, y esta es la vida eterna. Tengamos cuidado, hermanos, porque nos puede sorprender el Señor y no hemos dado a conocer aún a ninguno ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para darle gracias a Dios por este momento. Padre soberano, en el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios, por esta hora tan preciosa, Padre, que usted nos ha permitido estar delante de su presencia. Gracias, Padre maravilloso, porque nos ha permitido estar en cada uno de sus hogares, de sus hijos, en cada familia reunida allá en sus hogares, bendito Dios. Bendigo la vida de cada uno, Padre. Bendigo la vida de cada uno que se ha, Señor, conectado a esta transmisión. Bendigo por nombre, Señor, esta lista de nombres que están aquí. Mi hermana Marlene Interiano, mi hermana Noemite de Guerra, su sierva Aura Marina, Señor, mi hermana Anita Ash, mi hermano Gil Pop, mi hermana Vicenta Caal, tu siervo, Señor Juan Moro, lo bendigo en el nombre del Señor. Mi hermana Flori Chum, Señor, mi hermana Elizabeth Sarceño, Padre, Elizabeth Ochaeta, mi hermana Mari Moro, Señor, mi hermana Martita Caal, Señor poderoso, mi hermana Mirna López, Padre celestial, mi hermana Martina Salas, bendigo la vida de cada uno de ellos, Padre, mi hermana Martita Caal Coy, mi hermana Flor Requena, Padre, allá en su hogar, mi hermano Miguel Ángel Chocó, Señor poderoso. Oh, bendito es su nombre, Señor poderoso. Mi hermana Dina Najarro Florián,
Mi hermano Antonio Donado allá en Nueva York, Señor poderoso. Mi hermano Joel Ramírez, mi hermana Amarilis Interiano. Yo sé que ahí toda la familia Interiano están conectados a esta transmisión, Padre. Mi hermana Irma Ibáñez, mi hermana Ofe Ibáñez, Padre Santo. Mi hermana Nereida Ash, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Mi hermana Elizabeth Sarceño, mi hermana Rosy Galvez, le amo, mi hermana Rosy Galvez, en el nombre del Señor. Mi hermano Juan Mucú, bendiciones, mi hermano. Lorena Valdés, mi hermana Mari Jiménez, bendiciones. Mi hermana ¿cómo dice ahí, hermano? Ludi Acosta. Es que no miraba una letra aquí, hermana Ludi, no vaya a creer que. Mi hermana Ludi Acosta, bendiciones, mi hermana Ludi, sierva del Señor. Mi hermana Ani Ibáñez, bendiciones, mi hermano Rigoberto García, Liz Requena de Donado. Bendito Dios poderoso por la vida de cada uno. Declaro, Señor poderoso, en la vida de ellos. Declaro, Señor, que ellos serán discípulos excelentes delante de su presencia, Señor. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre poderoso, esa bendición de lo alto sobre ellos. Padre, que usted, Señor poderoso, supla cada necesidad en esas vidas. Allá donde hay, Señor poderoso, si hay algún dolor, Padre Santo, en cada uno de ellos, declaro sanidad. Ahora, si no hay, Padre, gracias, Padre, porque tú has mantenido con esa salud, con esa paz, con esa bendición a la vida de tu iglesia, Padre. Glorioso y soberano Rey de los cielos, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque eres el único merecedor de ser exaltado, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. El día de mañana les estaremos siempre predicando el mensaje del Evangelio del Reino del Señor. Ahí les estaremos enviando un anuncio a qué hora se va a hacer, si por la noche o en la tarde. Pero ahí se les estará enviando un mensaje por la página de la iglesia, por Facebook. Entonces, bendiciones, amados hermanos, en el nombre del Señor. Les amamos.